Buenos días. Gracias por atender la convocatoria de esta rueda de prensa que tiene como objeto presentar el Congreso Aragonés de Comercio e Innovación, que se celebrará en Barbastro, en Huesca, los días 3 y 4 de noviembre. Gracias también a la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro, en la figura de su presidente, José Antonio Pérez. La Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha mantenido a lo largo de toda la legislatura un estrecho contacto con todos los agentes del sector, especialmente con el tejido asociativo, siendo conscientes de la labor que realiza como un elemento de protección y defensa del colectivo, pero también con sus actuaciones para mejorar la competitividad del sector, velando por sus intereses e identificando las amenazas y las oportunidades, y también convirtiéndose en la herramienta imprescindible para que las pymes de comercio alcancen economía de escala y puedan movilizar recursos suficientes destinados a realizar actuaciones dirigidas a la mejora de su entorno urbano y también hacia los consumidores y clientes potenciales. Fruto de este estrecho contacto, se evidenció la necesidad de formación reivindicada por el sector, a la que comenzamos a dar respuesta, aunque la pandemia truncó algunos de los proyectos que empezábamos y nos obligó a tener un compás de espera hasta la ansiada normalidad. Es en ese momento cuando se comienzan a materializar las acciones para dar respuesta a estas necesidades, además de una manera alineada con los ejes de apoyo contemplados por Europa en los mecanismos de recuperación y resiliencia, que son la digitalización, la sostenibilidad económica, social y medioambiental y la formación. Se celebró el curso de la Universidad de Verano de Teruel de Estrategias Comerciales y Comportamientos del Consumidor. Se inició el procedimiento de creación de la Cátedra Institucional de Innovación Comercial conveniada con la Universidad de Zaragoza y se organizó la primera jornada de innovación comercial que se convierte en el germen de este congreso, cuando allí mismo la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro se ofreció a trabajar para que esta jornada se convirtiera en congreso y para albergar esta primera edición. Además de la vertiente formativa y divulgativa, el objetivo del Congreso es constituir en Aragón un foro de encuentro de expertos y profesionales del comercio, así como visibilizar y concienciar a la sociedad de la importancia que el comercio de proximidad tiene en nuestros municipios y nuestras comarcas y de las consecuencias de las decisiones de compra que todos tomamos todos los días. En esta ocasión, el Congreso girará en torno a la tienda física como clave de futuro, sin olvidar la importancia que el comercio rural tiene en el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio y en la fijación de población. Contaremos con ponentes de primera línea como Manuel Amat, Sergio Bernués, María Callis, Laureano Turienzo, y se abordarán temas tan interesantes que ahora el presidente de la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro pasa a desgranar en el programa del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Y, en primer lugar, agradecer a la Dirección General haber recogido estas inquietudes y estas necesidades, como bien has dicho, y habernos dado la oportunidad de colaborar con la Dirección General del Gobierno de Aragón en organizar este congreso que atiende esas necesidades en parte, ¿no?, de formación y de ganas de aprender y de saber hacia dónde va el sector, ¿no?, conocer las peculiaridades. Por eso presentamos hoy este Congreso Aragonés de Comercio e Innovación con el objetivo de constituir en Aragón un foro de encuentro de expertos y profesionales del sector del retail y con el subtítulo o con el objetivo de abordar los retos de la tienda física con clave de futuro y estudiar la evolución hacia el comercio conectado, sin olvidarnos a la vez del impacto que tiene el comercio rural en el desarrollo socioeconómico de nuestros territorios, ¿no? Queremos que ese sea el leitmotiv y ese es el objetivo y para eso lo hemos organizado, ¿no? Queremos impulsar un evento innovador, único, que nace para resaltar el valor del comercio de proximidad y para dar a conocer las tendencias en gestión comercial y responsabilidad social últimas que empezamos a ir conociendo, ¿no? Es mantener lo de siempre que hemos visto que funciona y añadir lo nuevo que viene y que parece que es hacia donde va todo, ¿no?
Celebraremos este congreso los días 3 y 4 de noviembre en el Centro de Congresos de Barbastro y contaremos, como ha adelantado la directora general, con ponentes como Manuel Amat, María Cáliz, Sergio Bernués o Laureano Turienzo. Tendremos hasta 5 ponencias en día y medio, lo que va a durar el congreso, y además tendremos 3 mesas de cambio de experiencias, ¿no? Los temas que desarrollarán, por ejemplo, la ponencia inaugural será la que será a cargo de Sergio Bernués. Luego habrá una ponencia de María Cáliz, que el título es La dinamización como factor clave de éxito. La mesa debate que moderará la misma María Cáliz será en relación con la dinamización a través de iniciativas locales de retail y otra mesa debate sobre los obradores artesanales y los comercios básicos del medio rural, ¿no? Vamos a centrarnos mucho en el medio rural, que es lo que más abunda en nuestro territorio, ¿no? También tendremos otra ponencia de expertos, esta vez a cargo de Laureano Turienzo, al día siguiente, y la mesa de debate girará en torno al trabajo del gerente dinamizador, que, como bien sabe la directora general, tenemos en Aragón, no sé cuál es el número exacto de gerentes de asociaciones de comercio, pero… En torno a 70 asociaciones aproximadamente. Bueno, son 70 profesionales trabajando el tema de comercio y ayudando a los comercios y que llevan tiempo reclamándonos esta formación y esta actualización de conocimientos, ¿no? Para poder servir mejor a los asociados de estas entidades, ¿no? Entonces, por eso, para ellos tendremos una mesa debate. Junto con estas ponencias y estas mesas debate intercalaremos unos cafés profesionales, café networking, podemos llamarles, para intercambiar experiencias, que es lo que más enriquece en un congreso presencial, ¿no? de estas características, ¿no? Y también tendremos un encuentro el jueves por la tarde-noche, un encuentro sorpresa, sorpresa los contenidos del encuentro, ¿no? El encuentro es un encuentro profesional, ¿no? En un entorno allí en el territorio muy querido y muy llamativo, que es la bodega Somos, el llamado Guggenheim del Somontano por algunos, y allí en ese entorno tendremos un encuentro, ¿no? Todo dirigido y bueno, sacando… Nos ha dicho la organizadora, en este caso, de ese evento, que no desvelemos mucho en qué va a consistir, pero se quiere cargar la mano en el tema experiencial y en un sitio un poco mágico debatir de estos temas y asentar estos conocimientos, ¿no? Bueno, todo es por abrir boca y hacer que todo el mundo quiera venir a participar de este congreso, que va a cumplir, espero, las expectativas que nos hemos planteado, ¿no? Todo esto lo hacemos, aunque sea insistir en lo que ya ha dicho la directora general, porque pensamos que el comercio sigue siendo un elemento fundamental de cohesión, que edifica una ciudad más alegre y risueña. Por eso insistimos en la tienda física. Un dinamizador, el comercio es un dinamizador que contribuye al desarrollo de la urbe y dota de vida a las calles, favorece el consumo y el conocimiento del producto autóctono, potencia la economía local y debe generar orgullo de pertenencia. Ese es en lo que queremos cargar la mano, ¿no? Además, se ha convertido en una herramienta de desarrollo social, porque la compra de productos locales contribuye a la sostenibilidad y al mantenimiento del empleo en las ciudades, ¿no? Esto es lo que queremos debatir, esto es lo que queremos poner en valor y comentar con expertos que nos ayudarán a pensar y, junto a esto, a ver cómo mejorar lo que ya hacemos en los comercios, ¿no? Bien, en consecuencia, desde la Asociación de Empresarios creemos que es fundamental potenciar este tipo de iniciativas y poner en valor y reforzar el trabajo de los comerciantes, que no es solo vender el producto, ¿no? Todo esto que hemos dicho. Y también, de cara a ellos, facilitarles el adaptarse a los nuevos tiempos, que es una necesidad, ¿no? Toda la información de este evento se puede encontrar, y ya están abiertas las inscripciones, en la página web www.congresodecomercio.es. Y por último, agradecer
a las entidades colaboradoras. Hemos querido sumar esfuerzos, como siempre, y colaborarán en este congreso también el Ayuntamiento de Barbastro, la comarca del Somontano de Barbastro y la Diputación Provincial de Huesca, ¿no? Y animar a inscribirse cuanto antes y a participar y asegurar que lo vamos a pasar muy bien, además de lo que vamos a aprender. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?